Vamos a ir a la Biblia, si nos ponen este versículo. Si tiene su Biblia ahí en su mano, la Santa Biblia. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 44. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Amén. Amado Dios y Padre, gracias te damos por el mensaje que tienes hoy, en esta tarde, Señor, maravillosa. Gracias, Señor, por los que han llegado para escuchar tu palabra, Señor. Y si hay alguno, Señor, que está en camino, todavía adelanta sus pasos, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos este mensaje en tus manos, Espíritu Santo, que estés estudiando mis labios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, habla principalmente del nacimiento de la iglesia. Y no sé si alguien está recordando del día del Pentecostés, ¿verdad? Donde Jesús les había dicho en un principio, en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, le había dicho a los apóstoles que permanecieran ahí en Jerusalén, ahí en casa, que no se movieran hasta que recibieran poder, hasta que recibieran al Espíritu Santo de Dios. Ese es el día que inicia la iglesia de Jesucristo, en el Pentecostés. 50 días después de qué? No escuché. De que Jesús ascendió. De que Jesús ascendió al cielo. Amén. No de puesto, ¿no? Ascendió al cielo. Entonces tú y yo podemos imaginar en este momento cómo sería formar parte de esa iglesia que recibió poder, donde nadie se sentía solo, donde todos se cuidaban mutuamente, donde la fe no solamente eran palabras, sino acciones visibles todos los días. ¿Cuántos dicen amén? No había, sigue imaginando conmigo, no había templos ni tecnología, ni programas elaborados. Pero el impacto fue tan profundo y fuerte que transformó hasta el Imperio Romano. Pero fue que Jesús dio una indicación: permanezcan y no salgan hasta que reciban
el poder del Espíritu, hasta que pueda iniciar la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirles que esta iglesia, su formación es como ejemplo de la iglesia primitiva. Su formación, intentamos ser como la iglesia primitiva. Yo creo que no le vamos a llegar. Pero podemos conocer y saber que el fundamento era que los creyentes hacían que la que tenía Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y lo reservamos por ahí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia es apostólica. Y ese es el romano. Bueno, la suya. No, aquí no dice romana, la doctrina de los apóstoles. Ya sabemos que romanos hay un error doctrinal y se desviaron. Porque aquí está cómo inició la iglesia primitiva, con la doctrina, y perseveraban, la buscaban, ansiaban conocer por medio de los apóstoles y aquellos que habían sido discípulos de Cristo. Amén, aleluya. Yo no sé qué estás deseando tú. No sé si hemos entendido que una iglesia sana recibe el poder del Espíritu Santo. Y yo le decía ahorita que posiblemente no podamos ser como esa iglesia, porque los apóstoles habían vivido con Cristo, habían sido enseñados directamente de Jesús. Y yo creo que tenían una pasión por la palabra de Dios, porque ellos vieron a Jesucristo. Y Pedro fue tan incrédulo como nosotros, pero el Espíritu Santo le empezó a revelar algo del cielo. Y Jesús le preguntó: ¿quiénes dicen allá que soy yo? Que Elías, que esto. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le ha revelado quién era Jesús. Y le dice: tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Nada más hay un Hijo de Dios, Salvador, Redentor, Cristo Jesús. Y él le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y la pregunta es: ¿quién le había dicho a Pedro que él era el Hijo de Dios? Y recibió esa revelación, que también hace un parteaguas para establecer que la revelación de las cosas de Dios vienen de allá mismo, del cielo, vienen del Espíritu Santo. Si usted puede seguir viendo el cuadro de la historia, Pedro no le dijo: parece que eres el Hijo de Dios. Creo yo que eres el Hijo de Dios. No dijo eso. Dijo: eres el Hijo de Dios, asegurando su revelación. No dudó que él era el Hijo de Dios hasta ese tiempo. Pero acuérdense que antes le preguntaron: ¿y
¿y cuándo nos vas a presentar al Padre? ¿Cuándo vamos a conocer al Padre? Y Jesús dijo, tanto tiempo he andado con ustedes que no conocen al Padre. Eso fue la iglesia primitiva. Hoy la iglesia tiene recursos, edificios, plataformas, pero luchan por vivir la esencia de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios por revelación. Por eso se lucha, y muchos sí, muchos no. En estos tiempos muchos dicen que no fue el Hijo de Dios, que fue solamente un profeta, que no era el Hijo de Dios, que no era Dios mismo. Pero esa es la pregunta sermonal. ¿Qué hacía la iglesia primitiva y qué podemos aprender de ella hoy? ¿Qué hacía la iglesia primitiva y qué podemos aprender de ella hoy? Ya veo lo primero que podemos aprender. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo les estaba diciendo que la iglesia, su fundamento es Cristo y apostólica. Cristo enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, y los apóstoles tuvieron que conformar la iglesia. Cristo se tuvo que ir a ascender al cielo para que viniera el Espíritu Santo, el Pentecostés. Y la iglesia inició con el poder del Espíritu Santo. Una iglesia no puede iniciar sin el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el doctor Lucas, y narra el nacimiento y la expansión o desarrollo y crecimiento de la iglesia después de la resurrección de Cristo y de la ascensión al cielo de Jesucristo. Los Hechos, en el capítulo 2, ocurre inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. Si se acuerda que había sido profetizado por el profeta Joel: y derramarás tu espíritu sobre toda carne. Y ahí recibieron como un viento recio el Espíritu, hubo un estruendo, y las personas empezaron a hablar en lenguas. Decían que andaban como borrachos, pero era el Espíritu Santo de Dios que había sido derramado de parte de Dios. Y yo les decía, bueno, creo que estamos muy distantes, pero Dios puede hacer una gran obra cuando la iglesia se mantiene en esa dirección de la iglesia primitiva, porque dice la palabra de Dios, narra que Pedro predica con valentía y alrededor de 3,000 personas creen en Cristo. Ese mismo día que estas personas provenían de diferentes regiones culturales y hablaron en lenguas, fueron unidos o unidas por una misma fe en Cristo Jesús como el Mesías. Todo eso
Esto es muy importante. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Mesías y el Cristo es el ungido de Dios. O sea, es quien Dios mandó para salvar al mundo. No hay otra persona, ni el Buda, ni nada de eso. Ninguna filosofía, la metafísica te va a salvar y te va a llevar con Dios. Ni la yoga, ni nada de eso. Menos tus propios pensamientos te pueden hacer salvo. Hay un Cristo, tienes que reconocer y decir: tú eres el Hijo de Dios, eres mi Salvador, eres mi Señor, y ven y toma autoridad en mi vida. Dirígela, porque tú tienes un propósito para mí. Tú me llamaste. Yo no te llamé, ni he hecho un sacrificio por ti. Tú sí diste tu vida por mí. Y ahora me cuesta, digo que conozco a Dios y a Cristo, y me cuesta ir a la iglesia. Así la formó Dios. No, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo, recibe la dirección de Dios. Cuando está llena del Espíritu Santo, hay algo importante en la vida de esa persona, es diferente, y se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y esa persona tiene paz, tiene gozo, tiene fe, tiene bondad, tiene mansedumbre, es manso, cree en la palabra en su totalidad, no duda, ama a los demás como a sí mismo, ama a Dios ante todas las cosas, y eso es un fruto. ¿Se acuerdan de una higuera que no tenía nada? Jesús la maldijo, le dijo: sécate. En Hechos capítulo 2 ocurre inmediatamente el derramamiento del Espíritu Santo. Y quedamos que todos los que estaban ahí, las personas fueron unidas por una misma fe en Cristo Jesús. La iglesia primitiva tenía la misma fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo se logra caminar en fe en Cristo Jesús actualmente? Yendo a la iglesia primitiva y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Amén. No hay otra manera. Lo dice: cada quien pensaba y perseveraba por cada quien quería. ¿Así dice? No, una característica importante de la iglesia primitiva es que ellos perseveraban en la doctrina apostólica. ¿Y saben cuál es el tema de hoy? ¿Ya lo captaron? Yo les pregunto así para despertar su interés. Y el que me está siguiendo dice: sí, yo ya lo capté. Y este tema de hoy se llama algunas características de la iglesia primitiva. Amén. Entonces, ¿qué pasaba también? ¿Cuál es otra característica? En la comunión unos con otros. Y saben que
De aquí viene la visión de la Iglesia El Camino, Comunidad Cristiana Río Verde. Porque los que perseveran en esto y tienen comunión unos con otros y comparten el pan y comparten las oraciones, es una iglesia sana que ama y sirve a Dios. De ahí surgió la misión de la iglesia primitiva. El Señor, ayúdame. Hay un evangelio ligero. Nadie quiere hacer lo que tú dices. Todo el mundo quiere escuchar lo que le conviene. Dijo, ve a esto para que sea una iglesia sana, que ama y sirve. Pero hay características de una persona sana. Mi hermana Mayra se dedicó ahora en la misión que tuvimos a tomar los signos vitales. Y hay ciertos signos vitales que caracterizan a una persona sana. Pues es igual aquí. Que yo, esto es mío. No, está bien. No lo quieres compartir. Mío. Y es esto. Cuando una persona tiene eso, es egoísmo. No es una persona sana. Hay sanidad interior que Cristo hace, te libera, rompe las cadenas y los yugos, y lo hace con poder. Por eso no es de ahí está Satán, truena. Se rompieron los yugos, se rompieron las ataduras para hacer una iglesia. Y Cristo empezó lo que él tenía ya de visión, de que los apóstoles iban a impactar el mundo con disciplina. Con disciplina, no hay otra manera. Veo yo que Cristo utilizó disciplina porque hizo discípulos. Y discípulos eran aquellos que eran enseñados. Y fue lo mismo. El apóstol Pablo dice: los que perseveraban en la enseñanza, los que eran enseñados, la iglesia era enseñada. Que había un Salvador, un Redentor, cómo comportarse dentro de la iglesia, cómo ser y tener una vida cristiana, porque ya perteneces al reino del cielo y también ya tienes una identidad como seguidor de Cristo. Amén. Si yo te digo, esta persona que está aquí es católico, ¿tú en qué piensas? Si yo te digo, esta persona que está aquí es testigo de todo, ¿tú en qué piensas? Pero si yo te digo, esta persona es cristiana, ¿tú en qué piensas? Los tres son iguales. No me digas. La iglesia primitiva no comenzó como una institución organizada, sino como una comunidad viva, guiada por el Espíritu Santo. Vivían bajo la persecución potencial, sin reconocimiento político ni un resguardo legal. Ahora tenemos más cosas. De cierta manera,
el gobierno protege los grupos evangélicos. Tuvimos la oportunidad de estar este año también en la reunión con el gobernador y invitó a todos los pastores evangélicos de la zona media de San Luis y de la área del Aguasteca. Yo creo que había más de 1000 personas. Y en la mañana puse un video, ¿verdad? ¿Alguien lo vio? Entonces, estoy hablando del respaldo político y legal, cuando el gobierno nos toma en cuenta. Pero la iglesia primitiva no tenía eso. ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía? Tenía esas características. Perseveraban en la doctrina, tenían comunión unos con otros y compartían el pan y las oraciones. Nosotros podemos tener ese respaldo legal y político, pero a lo mejor nos falta una de estas. Sin embargo, su testimonio fue poderoso porque su fe se reflejaba en su estilo de vida. ¿Qué pasaba con su fe? Se reflejaba en su estilo de vida. Decían que eran de Cristo y caminaban como hijos de Dios, con esas características. Entonces ya no decían, esto es mío, no, yo lo comparto. Iglesia primitiva. Yo nomás oro en mi casa. No, compartir las oraciones. Vamos a orar. ¿A dónde iba Pablo y Silas? ¿Alguien recuerda? A la oración. No dice que iban a jugar, ni que iban a la fiesta, ni cosas de esas. A la oración. ¿Usted se encontró un hermano en la plaza? No, a veces ni lo saluda. Pero imagínese la iglesia primitiva. Ven, vamos a orar. Pero si hablamos de nosotros, los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, 42-47 versículos, describe una fotografía espiritual de esa primera comunidad cristiana. Y recuerde que esta iglesia es la iglesia comunidad cristiana, el camino viene tomado de aquí. Y describe esa radiografía que hablaba de la forma de vida de esas personas de la iglesia primitiva, cómo pensaban, cómo vivían y cómo se relacionaban entre sí y con otros. En este pasaje vemos que no solo se describe lo que hacían, sino quiénes eran. No solamente es decir, soy cristiano. Tu forma de andar, tu forma de ser, tu estilo de vida debe ser el de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Por algo lo dijo. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, no hablamos de perfección, sino de dirección. Y
cuando uno tiene instrucción y doctrina apostólica, es una iglesia formativa, con dirección, con propósito, con vida. Amén. Ellos no lo sabían todo, pero estaban profundamente comprometidos con Cristo y con los demás creyentes, y sabían la importancia de la oración. Así es que se encontraban a alguien allá en los yukis en la plaza: hey, ven, ¿qué pasó? Vamos a orar, vamos a la oración. Y yo, porque no andaba, ay, ahorita que me acaba el yuki, ay, ahorita no tengo tiempo. Ese no es el poder del Espíritu Santo. Si te dijeran, fíjate, mañana se va a acabar el mundo, no te pondrías solo. Pero la iglesia primitiva no necesitó que le dijeran eso. Entendió el poder de la oración y del poder del Espíritu Santo para ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios con mundo y sin mundo. Dice, el mundo quedó atrás, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estamos viendo esas características esenciales que definieron a la iglesia primitiva y que siguen siendo relevantes para la iglesia actual o del día de hoy. No hablaremos de estrategias modernas, sino de principios eternos que nacen de una relación con Dios. Y son 4 puntos, ahí si gusta ir anotando. Número 1, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Hechos capítulo 2, 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia primitiva tenía hambre por la palabra de Dios. No buscaba entretenimiento ni mensajes cómodos, sino la verdad que se transforma en un estilo de vida o manera de vivir. ¿Quién puede gozarse hoy en el Señor y decir: yo vivo la verdad y vivo bajo la verdad y conforme a la verdad que es la palabra de Dios? Les habían enseñado lo que habían visto los apóstoles. ¿Qué vieron los apóstoles? La vida de Cristo, el ministerio de Cristo. Vivían con Él todos los días. Cristo hasta les dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza, y tú me negarás 3 veces. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Vivían con Él y les enseñó lo que el Padre le decía que les enseñara. Por eso les dijo: ¿cuánto tiempo tengo con ustedes si no han visto al Padre? Salmo 119, 105 es un salmo muy conocido y que algunos de ustedes a lo mejor también ya conocen, pero yo se lo voy a decir en la Nueva Traducción Viviente. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino.
tu palabra. No lo que yo pienso, no lo que yo digo, no lo que yo deseo. Tu palabra. Amén. Aleluya. Eso dijo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo. Tu palabra es una lámpara, es la que me alumbra mi camino espiritual. Y puedo caminar con una luz. Yo le he dicho, trate, apague la luz en su casa y trate de caminar. A ver si no se tropieza con algo. Muchas personas dicen creer en Dios. Escuche bien esto. Pero no conocen qué. Lo acabamos de decir. Tenemos que hilarlo con el versículo que acabo de decir. Pero no conocen tu palabra. Es como querer construir una casa sin planos. Es como querer hacer una instalación eléctrica sin un diagrama. Es como querer cocinar algo sin una receta inicial. Después te la puedes aprender, pero salió de una receta. Después, si ya le hago así, sí, hasta sin ver. Pero sale de una receta. Sale de un plano. ¿Y cuál es el plano que Dios tiene para tu vida? Su palabra. Cristo. Todas las respuestas a tu vida están en Cristo. Confía en Él y Él hará. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Cuando viene la prueba, hermanos, ¿qué es necesario? Cuando viene una dificultad a tu vida, ¿qué es necesario? Creo que aquí estamos bien bendecidos. Creo que Dios está obrando de una manera milagrosa y está sanando los corazones para darle propósito a nuestra vida y ser de servicio y tener una vida exitosa en Cristo. Pero cuando llega a haber alguna situación difícil a tu vida, ¿qué es lo que nos puede sostener? Cuando se tambalea la fe, ¿qué te puede sostener y levantar esa fe? La palabra. Porque la palabra dice que es como un cimiento sólido, es una luz. La palabra debe de construir nuestra vida. Cuando tú edificas tu vida en Cristo, viene la prueba, viene la crecida del río, ¿se acuerdan? Y si está bajo no el fundamento de los apóstoles, se cae. Pero cuando está edificada sobre la roca, resiste la prueba. La fe se hace inquebrantable y tu fe se activa y hay poder inclusive para transmitir tu fe a otros.
no tienen fe, que van a tomar su última torta y se van a dejar morir. Hay un Elías en tu vida. Y hay muchas viudas de Sarepta. Esas viudas son las personas de la necesidad de fe, de salvación, de Cristo. ¿Y quién va a ir si no hay quienes prediquen? ¿Quién va a ir si no hay un Elías que estuvo atento a la voz de Dios y ser obediente a Dios y entregarle su vida a Dios? Por eso la iglesia y el fundamento se hace light, se hace débil, y la iglesia, hay iglesias, hermanos, que se han cerrado. ¿Por qué? Por el fundamento. Hay instalaciones eléctricas que se han quemado todas. ¿Quién sabe de eso? Empezó el corto y se quemó todo, y hasta el edificio, por un mal diagrama, por una mala conexión. ¿Sí o no? Un cortito y adiós. Pues así es esto con Dios. Tu fundamento es, ¿sabes qué es lo que le hace fuerte? Perseverar en la doctrina, en la enseñanza. Por eso 2026 continuamos con las noches de enseñanza, y están invitados todos y todas, porque eso me enseñaron la semana pasada. Cuando tú dices todos y todas, eres incluyente. Todos los días se aprende, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. ¿Para qué te sirve la palabra? ¿Le apagamos aquí ahorita? Y se va bien oscuro. ¿Y qué creen? Como la hermana Mayra siempre anda bien preparada, trae su lámpara. Y es la única que va a estar bien. Bien. Los demás, a ver quién es. Porque no te ves. Pero la hermana que trae su palabra sale perfectamente. Ya se ve, ahí nos vemos. Sí, ella creyó y sigue adelante en Cristo con la palabra. No porque viene a la iglesia, no, con la palabra y con el fundamento, perseverando en la doctrina de los apóstoles, queriendo y teniendo sed y hambre por la palabra. Y eso es lo que la está construyendo. Esto no se acaba, hermanos, hasta que Cristo venga. Y si viene mañana, pues ahí se acabó. Pero usted cumplió. Y cumplió no con nadie, por decirlo así, con su deseo de aprender de Dios. Eso es lo que enseñamos, por el deseo que tenga cada quien. No porque yo lo quiera enseñar. A mí Dios me dio el Espíritu Santo. Pero yo no voy a enseñar a nadie que no quiera ser enseñado. Es sencillo esto. Y vamos a orar por eso el día de hoy. Amén. La iglesia es una familia con la que te comprometes y a la que perteneces. Wow. Y creo que cada vez se consolida más eso. Ayer, en toda la familia de Iglesia El Camino, creo que hubo apoyo, unión con nuestros hermanos que se casaron, Héctor y Anita. ¿O los dejaron solos? La iglesia
oración. También Hechos 2:40 mencionaba la oración. La iglesia primitiva dependía completamente de Dios. A mí me han dicho aquí en la iglesia: oiga, pastor, vamos a hacer una rifa. Una vez un feligrés dijo: oiga, voy a traer una canasta, pastor, así, una nota, y la vamos a rifar. Tenía buen corazón, o tiene buen corazón. La vamos a rifar para que alguien se la lleve de la iglesia. Y nosotros no participamos de rifas. Creemos en el poder de Dios. Así es que no es necesario. Y le di un consejo. Y cuando uno de esos consejos, no sé por qué no funciona. Le dije: trae la canasta. Y dice: ¿qué vas a traer? Tráela. Déjala aquí. Y vemos que el Espíritu Santo a ver aquí se da. Ya no trajo nada. A veces nomás hablamos por hablar. Porque Dios dice que no le prometas muchas cosas, pero lo que le prometas lo cumplas. Así dice la palabra. Y sin andar viendo para quién o cómo y a quién se la va a dar, no, tú la traes a Dios. Y aquí Dios tiene un pastor que Él puso, un siervo, un servidor, eso se llama ministro, y Él sabrá qué hacer, pero menos rifarla. ¿Qué tal si usted la trae y yo la rifo? Voy a cambiar el asunto. Eso es un asalariado, alguien que se aprovecha de las cosas de la iglesia para sí mismo. Por eso dije: no, primero no traigas, aquí no se va a rifar nada. Y luego me dijo: no, y sí, también hay que hacer una asociación civil para que nos dé el gobierno. Tampoco. Aquí todo lo que recibimos viene de Dios. Y enseñamos a los feligreses que Dios, cuando le cambia el corazón de codicia a un corazón generoso, lo traiga para Dios. Así es. Y nadie es obligado a traer nada. Usted lo va a traer para Dios, de su corazón y de su honra y de su amor y de lo que Dios está haciendo en usted y de lo que ya hizo y de lo que va a hacer. Amén. Dale un aplauso a Dios. Porque si solo me dijera que ya no va a hacer nada y que ya lo que hizo fue todo, también se lo daría, ¿sí o no? Ora en todo momento y en toda ocasión. Efesios 6:18. Cuando orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y qué importante este versículo, porque hay una forma muy especial de orar. No es una lista de mandado. Y quiero esto, y me falta lo otro, y también esto, y otra más, y también la bicicleta que necesito. Y ahí le vas sumando y bueno, ahora quiero moto y ahora quiero la Cheyenne y te vas. No es eso, es en el Espíritu. Y Él te va a responder conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tal si Dios te quiere traer a pie? Ya no le vas a amar. No, Dios, no es que no me trae la bicicleta, no es Santa Cruz.
¿Alguna vez te digo? Sí. Y la iglesia no se fundó en eso, se fundó en compañerismo y oración y en compartir las cosas y siendo fundamentados por las doctrinas de los apóstoles, no del mundo. Aleluya, gloria a tu nombre, papá. Amamos tu presencia, Espíritu Santo. Oh Dios, la oración es no es un complemento, es tu respiración espiritual. Número 1, daban testimonio con poder y generosidad. Impactaban a la sociedad compartiendo y viviendo de tal forma que gozaban de la buena voluntad del pueblo. El pueblo se les acercaba a la iglesia primitiva porque veían algo diferente en ellos. Amén. Amén. Su testimonio abrió puertas para que todos conocieran a Cristo. ¿Cuál es el testimonio? Lo que tú puedes decir de Jesús y lo que se te puede ver que Jesús cambió en ti. No nomás de palabra, de estilo de vida. Y empecemos nomás por decir así: el pecado ya no tiene nada que ver en tu vida. Ya no le abres puertas al enemigo. Amén. Amén. Mateo 16. Así que alumbre su luz delante de todos, así que alumbre vuestra luz delante de todos, de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo es para la gloria y honra de Dios. Amén. Pero todo lo que tú haces de buenas obras en Cristo, no para obras tuyas, para la obra de Cristo. ¿Cómo son conocidos los creyentes? ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. Esas son las obras, los frutos son las buenas obras, por si no lo sabías, en Cristo. Amén. No las que tú quieres hacer de manera particular. Nuestra fe debe ser visible. ¿En qué? En el amor. Número 1, en el amor. ¿Quién me dice 2? Generosidad. ¿Quién me dice el 3? Servicio. Se nos olvida. Lo predicamos la semana pasada. ¿Qué pasó? Conclusión. Vamos a concluir. Pasa la Cristian. Y si tenemos la de tu sangre, porque es la que nos ha perdonado, porque es la que nos ha completado y nos ha dado un nuevo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia primitiva no tenía todo lo que consideramos hoy necesario, pero tenía lo más importante: la presencia de Dios. Amén. Número 2, la palabra. Número 3, la comunión y una fe viva. ¿Por qué tenía la presencia de Dios? ¿Con qué iniciamos? Con el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. Esa es la presencia y el poder de Dios en la vida del creyente.
Y la comunión, la unión, la comunidad, hermanos, la misma fe en un mismo Salvador, en un mismo Dios. Y nomás por comentarlo también, porque ya se nos acabó el tiempo. Hay gente que dice que conoce a Dios y yo digo, ¿cuál Dios conoces? Porque no es el Dios que yo veo en la Biblia. Y no es que yo vea, sino que está en la Biblia, que dice: yo soy el gran, yo soy el que soy, el gran yo soy. Yo soy el único Dios poderoso, celoso. Y si no te harás imágenes ni te arrodillarás delante de ellas. Dios no quiere nada con la idolatría, ni saber de idolatría, ni de la gente que lo practica. Él ha entregado a su Hijo para que todo el mundo se convierta y se arrepienta, convertidos y arrepentidos. Hay una iglesia hoy que debe recuperarse con ciertas características. Una iglesia comprometida con Cristo, unida entre sí, llena del Espíritu Santo y dispuesta a impactar el mundo. Dispuesta a impactar el mundo. ¿Sí lo anotó? Me da gusto. Antes de preguntarnos cómo debe ser la iglesia, debemos de preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra fe. Adelante, Cristo. Si gusta ponerse sobre sus pies. Tu sangre habla mejor
hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre, y esa sangre lavó nuestras vidas, nos perdonó y nos puso un nuevo corazón y nos completó para estar relacionados ahora con Dios a través de Cristo. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra, por cómo tú nos puedes mostrar con tu palabra cómo vivía la iglesia primitiva y a quién debemos de imitar como iglesia. Ayúdanos a volver a lo esencial, a lo que tú mostraste a la iglesia primitiva, en el nombre de Jesús. Amar primero a tu palabra, amarte ante todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Gracias, Jesús. Perseverar en la oración y en la doctrina, en la enseñanza apostólica, profética, en la palabra, vivir en la unión y comunión como comunidad cristiana, como familia, como hijos de Dios, a compartir el pan, a compartir las alegrías, a compartir los momentos difíciles también, para llevarlos en oración a Dios. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré aún cosas nuevas que tú no conoces. Ser testimonio en esta vida, ser testimonio de consagración, de compromiso y de amor vivo para los demás. Renueva nuestros corazones, hazlos nuevos y úsalos para reflejar a Cristo en todo momento y en todo lo que hacemos, en el nombre de Cristo Jesús. Y ponemos con este versículo, nos vamos a ir, y unas preguntas de reflexión. Hechos capítulo 2, 47, del poder del Espíritu Santo. Mire lo que hacía. Hechos 2, 47, y si puede ver la pantalla y lo puede leer conmigo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer esa iglesia que tú has diseñado. Maravilloso Jesús. ¿Qué características de la iglesia primitiva necesito fortalecer en mi vida? ¿Cómo puedo contribuir a la unidad de mi iglesia? ¿Cómo se ve mi fe en mis acciones diarias? ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, porque esto lo escribió el apóstol Pablo y recibimos la enseñanza de la Biblia, de la iglesia primitiva, de las características más importantes y cómo Dios actúa y bendice a la iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sana hoy de cualquier cosa
de cualquier espíritu, de cualquier incredulidad, de cualquier duda, y que se plante la doctrina apostólica en este lugar, en cada uno, en el nombre de Cristo. Nos vamos a ir de este lugar, mas no de tu presencia. Bendice a cada familia, bendice a sus trabajos, bendice a sus hijos, bendice lo que hacen, amado Dios, y pon en ellos esa paz